Contado por el neuropediatra, episodio 28 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. En esta ocasión te voy a hablar sobre las altas capacidades y para ello tenemos a Carmen Sanz Chacón, que es psicóloga sanitaria y especializada en inteligencia, altas capacidades y superdotación. Ella lleva muchos años trabajando en este mundo de las altas capacidades, tiene un libro escrito que se llama La maldición de la inteligencia, una fundación y un proyecto en el que trabajan en este área ayudando a todas estas familias que se llama El Mundo de Superdotados. En esta entrevista creo que vais a acabar de tener clara la importancia de una detección precoz y una intervención precoz en los niños que tienen estas peculiaridades, estas capacidades especiales. Así que no te lo pierdas. Entramos con la entrevista a Carmen Sanz del Mundo de Superdotado. Hola a todos, bienvenidos a una edición más de este podcast, video podcast de Contado por el Neuropediatra para nuestro canal de Spotify y nuestro canal de YouTube, donde tenemos una invitada, ¿cómo calificarla? Especial. Especial porque entra dentro de lo que llevamos mucho tiempo trabajando, que es el mundo del neurodesarrollo. Siempre se habla de TDAH, dislexia, autismo, etcétera, pero los procesos de capacidad cognitiva parece que es algo que muchas veces pasa desapercibido. Parece que a veces es algo a lo que se sobrevalora en plan de los beneficios que puede tener y a veces no se le da la suficiente atención a las dificultades que pueden surgir. Y de hecho tenemos aquí a Carmen Sanz, que es una experta no expertísima, por lo que sabe, por la formación y por los años de experiencia que tiene en este mundo, no solo en la parte teórica, sino en la práctica, ya psicóloga clínica, con habilitación sanitaria, experta en inteligencia humana, superdotación y altas capacidades, que después veremos que son parecidas, no es lo mismo. Además, es fundadora del Mundo de Superdotado y ha escrito algún que otro libro, no digo porque no sea importante, sino para remarcarlo más, y el primero de ellos, que yo lo tengo y me pareció súper interesante, es La maldición de la inteligencia, así que os lo recomiendo. De hecho, el último, si no me equivoco, a lo mejor ha salido algo, pero creo que no, se llamaba Destacar o callar niñas y mujeres con altas capacidades. ¿Correcto, Carmen? Correcto, exacto. Muchas gracias. Pues bienvenida, muchas gracias por estar aquí, que sé que tienes una agenda intensa y además unas situaciones a veces, como nos pasa a todos familiares, complicadas. Muchas gracias por estar hoy aquí grabando esta entrevista y voy a decir espero, no, creo que a todos vosotros os va a resultar de gran interés porque aclarar aspectos sobre este tema es fundamental. Y para ello, muy bienvenida aquí. Ya nos conocemos de otras ocasiones, pero quería traerla para que vierais vosotros cómo se manejan estos temas, porque creo que la forma de expresar todo este tipo de información también es fundamental. Carmen, ¿cómo nos podrías resumir de una forma no muy grande, porque sé que es muy largo, qué te ha llevado a ti en tu trayectoria a especializarte a todo esto del mundo de la inteligencia, altas capacidades y demás? Porque esto tiene una cuestión también personal de fondo, ¿verdad? Pues sí, mira, realmente, bueno, yo como siempre fui una niña un poquito diferente de los demás, ¿vale? De hecho, pues era muy inteligente, sacaba buenas notas, matrículas de honor,
destacaba en la clase y de hecho un profesor dijo que era la más inteligente del instituto y yo pensé, tierra, trágame, porque yo en aquel momento lo que no quería era destacar en absoluto, ¿vale? Entonces, bueno, fue una etapa bastante complicada. Después he tenido siempre la autoestima no demasiado alta, ¿vale? Hasta determinado momento de mi vida, ¿no? Aunque ya parece que vas aprendiendo y empiezas a valorarte a ti misma. Y bueno, unas cuantas dificultades, ¿vale? Entonces, en un momento determinado, pues me hice unos test de inteligencia. Es verdad que a mí mi profesora me sumió 2 años en el colegio. O sea, ella decidió que yo podía adelantar 2 años sin test de inteligencia, sin nada, ¿vale? Entonces siempre fui con niños mayores que yo y mis amigos siempre eran los de 2, 3 años más que yo. Pero en un momento determinado me hizo un test de inteligencia y casualmente pues entré en una asociación con personas muy inteligentes, una asociación que es conocida a nivel internacional, que se llama Mensa, y allí empecé a ver pues personas con comportamientos un poco distintos de lo que yo ya estaba acostumbrada. En aquel momento yo ya me movía en el mundo de la empresa, estaba más segura, tenía ya también mi familia y veía cosas un poco distintas. Y entonces empecé a conocer a padres con niños con altas capacidades que también tenían problemas de adaptación. Todo esto me sonó, a mí me resonó mucho con lo que yo había pasado. También me llegó a darme cuenta de que había comportamientos que también mis hijos los habían vuelto a repetir, ¿vale? Tengo 2 hijos también con altas capacidades y en un momento determinado decidí que teníamos que hacer algo en esto, ¿vale? Hace pues 21 años apenas se hablaba de altas capacidades en España, había unos cuantos expertos, pero estaba muy limitado, aunque ya había legislación, pero estaba muy limitado el ámbito educativo y prácticamente en lo que es la cultura popular no se sabía nada. Y bueno, pues personalmente pensé que era un proyecto precioso para dar difusión, divulgar y sobre todo para ayudar a los niños de altas capacidades que lo estaban pasando mal y a los padres. Y ahí llevamos 21 años. El mundo del superdotado, ¿verdad? Exacto. Sí, ¿Cuál sería qué es la misión principal, tu objetivo, tu propósito con esta organización? ¿Ayudar? ¿Qué, cómo y de qué manera? A ver, al principio empezamos intentando divulgar, ¿vale? Sobre todo, divulgar. Entonces, y es una de las cosas que hacemos con la fundación, ¿vale? Después creamos primero el mundo del superdotado, era una pequeña organización, ¿vale? Y realmente lo que yo hacía era pues hablar con padres, intentar orientar, etcétera, ¿vale? Ya en el año 2009, me parece, pues ya empezamos a dedicarnos profesionalmente y a tiempo completo a este tema. Pero aquello que hacíamos de divulgar, de intentar llegar a las administraciones, con una empresa era complicado. Entonces, en el año 2011 creamos una fundación con patrimonio familiar, ¿vale? La fundación es familiar y el patrimonio es nuestro personal de la familia y con la idea de divulgar. Perdona que te interrumpa en esto porque has tocado un tema ahí de pasada que creo que es muy importante. A veces, profesionales o familias o quien sea, intenta hacer cosas y por X circunstancias, como decías tú, por el hecho de ser una empresa, como parece que ya te plantean que tiene un objetivo que es puramente beneficiarte a ti y no beneficiar a la sociedad. Y te has tenido tú que montar una fundación propia para que seas considerada de otra forma, ¿no? En principio. Eso es, hombre, a la hora de llegar, por ejemplo, a las administraciones o de poder llegar al mundo de la empresa, pues si tienes una empresa, al final parece que estás vendiendo algo, lógicamente, ¿no? Entonces, con la fundación, como está claro, que es una organización sin ánimo de lucro, y además hay un patrimonio muy importante que ha puesto la familia para poder crearla, vamos, muy importante, pues evidentemente pues está claro que no es nuestro objetivo. Entonces, lo que queríamos era, primero, divulgar. Entonces, hacer llegar a la opinión pública que el hecho de tener altas capacidades un niño no era una ventaja, sino que podía ser un gran inconveniente o incluso una maldición, como puse en el título del libro que escribí más tarde, ¿de acuerdo? Primero llegar. Yo lo intenté primero con el mundo de la empresa, que era donde yo me movía, entonces tenía un puesto de alta directiva en una multinacional española, entonces en el mundo de la empresa me movía bien y lo intenté en el mundo de la empresa, pero fue una etapa complicada para pedir a las empresas que contrataran superdotados porque tenían dificultades en las relaciones personales. Estábamos en una etapa con muchísimo paro en este país, ¿vale? Y fue complicado. Estamos 2011, 2012, sabías que veníamos de la crisis del 2007, entonces ahí pues un poco tiramos la toalla, ¿vale? Lo intenté con las administraciones, ¿de acuerdo? Y personalmente me recorrí la mayor parte de las direcciones generales de educación de este país.
el resultado también fue muy, muy escaso, ¿vale? Con lo cual, al final, personalmente decidí que era mejor llegar a la gente que intentar arreglar las cosas por arriba, y por eso empezamos a hacer unas campañas bastante intensivas de publicidad, de formación de profesores. Accedíamos a estar en todos los sitios a los que nos llamaban y accedemos, ¿vale? Para divulgar, prensa, televisión, radio, conferencias, etcétera. Y bueno, creo, si me permites, que parte de ese trabajo, por supuesto, que hemos hecho nosotros con otras organizaciones, no somos los únicos, pues ha conseguido que ahora tener altas capacidades ya suene muchísimo más y que suene de manera distinta, como sonaba quizás hace 20 años, que eran los típicos niños extraordinarios que te iban a hacer millonario. Estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Eso es lo que hacemos con la fundación. Con el mundo del superdotado, lo que hacemos es ayudar a los que vienen con problemas, ¿de acuerdo? Entonces ahí hacemos valoraciones. Al principio éramos muy pocos también en toda España que lo hacíamos, ¿vale? Realmente al final pues somos 4 o 5 personas, empresas, ¿vale? A nivel nacional, que llevamos muchísimos años. Como decía una de ellas de Sevilla, muy buena amiga, me dice, la gente entra en esto, pero luego lo deja y al final estamos casi siempre los mismos, ¿vale? Entonces, bueno. De Sevilla se llamará Teresa. Se llama Teresa, como bien sabes, muy buena amiga, dice, al final siempre estamos los mismos porque la gente piensa que esto pues es una cosa maravillosa y evidentemente lo es, pero es complejo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es valorar, orientar a los padres, hablar con los colegios, hacer terapia con los niños, con adultos, etcétera. Y entonces lo que hacemos. Ahora mismo en la empresa lo que tenemos somos unos cuantos psicólogos, todos con altas capacidades, y hemos desarrollado una metodología que se adapta muy bien al mundo de los chicos con altas capacidades, chicos y adultos, ¿vale? Entonces, que se llama el método Darwin, y la verdad que está dando unos resultados maravillosos. Así es como intentamos ayudar, por una parte divulgando y por otra parte, cuando nos vienen los problemas, actuando. Exactamente, esas son un poco las dos áreas de trabajo que tenemos. También formamos a profesores, formamos a psicólogos, tenemos un máster, etcétera. Ha cambiado mucho a lo largo de los años el concepto, la perspectiva y demás, pero también podemos decir que la definición. Hoy en día, para que la gente lo tenga claro una vez por todas, sé que esto no es fácil de resumir, pero ¿cómo se definen las altas capacidades, la superdotación? ¿Qué diferencia hay entre estos términos? Pues mira, es difícil de explicar porque las altas capacidades depende de dónde vivas. Es curioso, pero en este país es así, ¿vale? Bueno, siempre se ha hablado de niños superdotados, aquellos que tienen un cociente superior a 130, ¿vale? Más o menos en todo el mundo, ¿de acuerdo? De hecho, hubo, de alguna manera, estudios, ¿vale? Ya en el siglo XX, que de alguna manera de ahí salió, ¿no? Los niños con inteligencia superior. Eso es un poco lo que siempre se ha hablado de superdotación, ¿de acuerdo? Y las asociaciones de superdotados pues suelen pedir que tengas un CI superior a 130, ¿vale? Cuando se empezó a hablar de altas capacidades, se habla de un concepto educativo, ¿vale? Y en el cual se dice que los niños con altas capacidades necesitan atención educativa específica, o sea, que una educación diferente por sus diferentes capacidades. ¿Qué ocurre? Que el concepto en España está en la ley y dice que tiene necesidades educativas específicas, pero no dice qué significa altas capacidades. Como la educación en España está delegada a las comunidades autónomas, nos encontramos con el absurdo, porque para mí no hay otra cosa, y llevo 15 años denunciándolo a los políticos, pero a todo el mundo le importa un rábano, con perdón, y perdóname la palabra, pero es así, ¿vale? Me da lo mismo PSOE que PP, que de hecho, no te lo he dicho al principio, antes de empezar a grabar, pero cuando te he dicho que era una entrevista cercana, familiar, siempre digo que es políticamente incorrecta. Di lo que pienses con completa libertad, que yo tampoco me corto un pelo cuando digo que la gente hace tonterías, pero sí es verdad. La copa de un pino. Claro, yo he hablado personalmente con los líderes de los partidos políticos, he estado en contacto con, no ahora mismo, pero hace ya un par de años, 3 o 4, pues con los líderes del Partido Popular. He conocido personalmente al señor Zapatero, hemos hablado del tema, he conocido personalmente al líder de Podemos. En fin, yo creo que el de Ciudadanos, creo que habla con todos. Y hablo de los líderes, los secretarios generales, ¿vale? Todos les parece muy bien, pero nadie hace absolutamente nada. Con lo cual, ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Pues que en Andalucía el concepto de altas capacidades significa que un niño tiene que estar por encima del 75% en diferentes ámbitos.
cognitivos, ¿de acuerdo? Si hablamos de otras comunidades autónomas, pues ni siquiera hay una definición clara, con lo cual es un poquito ajímetro del profesor o ajímetro del orientador, ¿vale? Si hablamos de otras comunidades autónomas, el niño tiene que ser superdotado, o sea, CI 130, y además tiene que ser muy creativo, que puede ser creativo o no, y se puede ser superdotado igual, pero tiene que ser muy creativo y además tiene que sacar buenas notas. Con lo cual, en lugar de hablar de niños muy inteligentes, estamos hablando con niños con muy buen rendimiento escolar, ¿vale? Efectivamente. Qué importante diferenciar la capacidad del rendimiento. Exacto. Eso es una gran pelea que además tenemos los especialistas en este ámbito a nivel internacional. O sea, si tú escuchas hablar a catedráticos y te lees libros de muchos expertos educativos, asocian siempre las altas capacidades al rendimiento escolar. Porque lo que les preocupa es que ese rendimiento florezca. Entonces es como si la administración educativa solamente tuviera que invertir en aquellos niños muy inteligentes que luego van a poder aprovechar ese talento, ¿vale? Y se olvidan de que tener altas capacidades es algo mucho más complejo, ¿vale? Que implica una sensibilidad extrema, que implica unas inquietudes por aprender diferentes y que implica una forma sensibilidad cognitiva que puede ser diferente también. Exacto, una sensibilidad incluso para todos los sentidos también distinto, que te pueden crear problemas y también problemas quizás para integrarse en el mundo normal, precisamente por sus capacidades diferentes, ¿no? Y no solamente tiene que ver con el rendimiento, y a veces ese rendimiento es malo, precisamente porque no se encaja con el entorno. Pero por completar un poco lo que me decías, a ver, a nivel internacional, y en esto, bueno, te puedo decir que me considero experta porque me he molestado en crear un máster, ¿vale? En altas capacidades, que ahora mismo yo creo que es el más completo que hay en habla hispana. Y a nivel internacional, normalmente se habla de, pues, gifted children, ¿vale? Y estamos hablando casi siempre, en todos los países, del 10% superior de la población, no el 2%, no los que tienen un CI de 130, sino los que tienen un CI de 120 para arriba, ¿de acuerdo? El 10% superior de la población en inteligencia y también el 10% superior de la población en rendimiento escolar. Fíjate que estamos hablando de las dos cosas, ¿vale? En cambio, en España tenemos que tener las tres. Tenemos que tener alto rendimiento, superdotación, CI 130 y aparte una altísima creatividad. Por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos de los estados, cuando un niño está en el 10% superior en inteligencia o en notas, ya va a clases especiales, ¿de acuerdo? Y eso es un poco el concepto que nosotros estamos intentando trasladar. O sea, alta capacidad a partir de 120. ¿Por qué? Porque un niño que tiene un CI de 120, con 10 años, tiene una cabeza de 12. Y ya debería ser acelerado de curso, ¿de acuerdo? Si no lo es, pues vienen los problemas de aburrimiento, de falta de adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. Y un niño hiperactivo, que decir, un niño con altas capacidades aburrido es muy peligroso, ¿verdad? Porque... Es molesto. Entonces, incordia en clase, se revela o bien desafía. Molesta. O sea, puede ser el típico niño hiperactivo que molesta, con lo cual puede terminar pues diagnosticado con un TDAH y medicado, y de esos me encuentro así, ¿vale? De hecho, este mes aún en el boletín hablábamos del tema. También puede ser diagnosticado con falta de atención, porque el niño está en clase y está mirando por las musarañas. Cuando le preguntan, generalmente se ha enterado de lo que han dicho, pero parece que está mirando por las musarañas. O también puede ser diagnosticado como un niño con síndrome de Asperger, el antiguo. O sea, ahora mismo TEA, ¿vale? Ahora mismo autismo, porque el niño tiene dificultades para comunicarse con los demás, ¿de acuerdo? Entonces, sí, un niño sin identificar en la clase puede ser peligroso, sobre todo para él mismo, ¿me explico? Porque puede terminar con un montón de diagnósticos erróneos y, bajo mi punto de vista, maltratado por el sistema educativo. Sobre todo eso último, sin contar que pueden tener altas capacidades y además tener cualquiera de estos cuadros o viceversa, pero hay que tener muy claro por dónde van los tiros antes de meter la pata y diagnosticar lo que no es. Yo te diría que... Sí, perdona. Yo te diría que mi experiencia es que la mayor parte de las personas muy inteligentes son hiperactivos mentales, con lo cual es fácil si es un niño que se mueva, ¿vale? Y además despistados, con lo cual es fácil también lo de los problemas de atención. Con lo cual hay una línea como muy fina
y hay que diagnosticar muy bien, hay que valorar muy bien antes de considerar que el niño Hay que puede tener mucho cuidado a la hora de valorar la función ejecutiva versus el rendimiento cognitivo. Esa balanza es complicada, efectivamente. Exacto. ¿Cuáles son los principales mitos? Porque ya hemos hablado de cómo conceptualizarlo, la teoría, las dificultades, los errores. Mitos o malentendidos, aunque ya has nombrado algunos de ellos, como que ser superdotado es que todo te vaya bien y rendir, no, es como la perita en dulce, ¿no? ¿Cuáles son esos principales mitos o malentendidos que rodean a las personas con altas capacidades? Bueno, hay uno que a veces a mí me han acusado de defenderlo, ¿vale? Y no es cierto, ¿vale? Y es decir que pues, por tener altas capacidades se tiene que ir mal. Yo nunca he dicho esto, ¿vale? O sea, no es así. Hay muchísimos niños con altas capacidades que están maravillosamente bien, se les ha identificado a tiempo, reciben la atención educativa que necesitan y no tienen ningún problema en su desarrollo, ¿vale? Entonces, el mito de que por ser superdotado eso es un trastorno o una enfermedad, lo siento, pero no es así, ¿de acuerdo? Lo que sí pueden terminar con problemas y con enfermedades si no se les atiende bien, si no se les identifica o si se les trata mal en el colegio o en el aula, ¿vale? Por ejemplo, con el acoso escolar. Entonces, eso es un mito que yo creo que hay que desterrar, ¿vale? No es una enfermedad, es una necesidad de atención educativa diferente, ¿de acuerdo? Vale, por una parte. Otro mito es que que en general se es poco sociable. Tampoco, ¿vale? Hay niños que les cuesta integrarse y entonces tienen dificultades y terminan aislándose, sobre todo si cuando eres muy chiquitín y te insultan, te pegan en el cole, pues al final terminas encerrándote en ti mismo, ¿vale? Si no es así... Voluntariamente, entre comillas. Claro, y porque claro, no te queda otra opción, pero como defensa. Claro, exactamente. Entonces, al final, pues terminan siendo bichitos raros y aislados. Pero no porque eso tenga que ver con las altas capacidades. De hecho, hay cantidad de niños que los padres me dicen, pues era súper sociable, abierto, tal, pero ahora no. Ahora ya se han cerrado en sí mismo, ya no habla y en la adolescencia todavía menos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el entorno le ha llevado a ser así. Con lo cual, eso es otro mito. Y el otro mito que a mí me molesta mucho, te soy sincera, es que subirles de curso no es bueno. Ese es otro mito, porque dicen, es que si le subes de curso, emocionalmente no va a estar bien, porque no va a estar bien con los niños de su edad o le van a señalar, ¿vale? Otra cosa, vamos a ver, con los que no está bien es con los de su edad, porque se aburre, porque no tienen intereses en común, etcétera, y aparte pues deja de estudiar, ¿vale? Entonces, esas tres cosas a mí, francamente, bueno, lo de que no necesitan nada, eso lo hemos oído montones de veces, ¿vale? O sea, o el que yo no veo que sea tan listo. No, estos van solos. Claro, o sea, que yo no veo que sea tan listo porque no saca buenas notas, ¿no? O sea, bueno, sí, te lo han dicho. A mí me han llegado a decir que hasta los que valoramos altas capacidades, pues nos dedicamos a sacar dinero o a engañar a la gente, que no salen todos con altas capacidades. Bueno, nos han dicho de todo, ¿vale? Pero la cuestión es que a nivel nacional tendría que haber 160.000 niños superdotados identificados y más de 800.000 con altas capacidades. Y no pasamos de 50.000. ¿Vale? Y llevamos así años y años. Y no pasamos de 50.000. Con lo cual estamos perdiendo un montón de talento. Ahora que hablas de esa identificación, de forma esquemática, ¿cuál sería ese proceso que habría que seguir para hacer una correcta identificación de altas capacidades? ¿Qué herramientas, qué proceso, qué método tendríamos que utilizar para ello, para que todos los que nos están viendo y escuchando lo tengan claro? Hombre, yo les digo siempre a los padres, si tu hijo destaca mucho respecto a los de su edad, pues ya tienes que hacértelo mirar, ¿vale? Pensarlo. Si el niño aprende a leer pronto, que no todos los con altas capacidades aprenden a leer pronto, ¿vale? Ojo, porque también ahí pensamos que empiezan a hablar a los 5 meses. No es verdad, ¿vale? Los hay que empiezan a hablar a los 3 años, ¿de acuerdo? Sin problema, y son superdotados también. ¿Es que aprenden a leer con 3 años? Pues no, los hay que aprenden a leer a los 7, ¿vale? Yo personalmente creo que aprendí a leer a los 6 o 7 años, porque nadie me enseñó hasta ese momento, o sea, no pasa nada, ¿vale? Entonces, el niño destaca, ¿por qué? Porque es más maduro, tiene un vocabulario más maduro, hace preguntas que te llaman la atención. Cuando juega con los niños de su edad parece que algo como que no es lo mismo, que él les propone juegos que los otros no entienden. Bueno, son cosas que los padres generalmente ven, ¿vale? Los padres se dan cuenta. Se encuentran más cómodos como adultos, ¿verdad? Exacto, o con niños mayores, exactamente, ¿no? Entonces, ¿esto a qué lleva? A que los padres les llaman la atención. Lo comentan en el colegio, pero en el colegio dicen, bueno, pero yo lo veo bien. No, yo lo veo normal. Y ahí se suele quedar la cosa. Los padres no se atreven
a seguir adelante, porque claro, es que pensar que mi hijo es muy listo parece que es como si yo fuera un creído como padre, ¿no? Y entonces pues, ¿no? Se quedan ahí. Cuando el niño destaca muchísimo en el colegio, pues a veces hay suerte y la profesora lo deriva a la orientadora y la orientadora va a hacer las pruebas, ¿vale? Para eso generalmente la profesora tiene que insistir mucho, porque la orientadora suele tener poquito tiempo o muchos niños, y como tiene muchos niños, pues hacer una prueba lleva una mañana entera o 2 mañanas, etcétera, y eso cuesta trabajo que lo consigan, ¿vale? Generalmente es al cabo de 1 año o 2 años desde que se pide que lo hacen, ¿vale? Cuando vienen a un centro privado, ¿qué es lo que hacemos? Pues una batería de pruebas concretas. Personalmente, yo las que aplico, pues ya sabes, yo primero entrevista a los padres, cuestionarios de adaptación del niño para ver el niño cómo está, si tiene algún problema de conducta, problemas, yo qué sé, de comportamiento, falta de bienestar emocional, problemas con los compañeros, etcétera. O sea, yo me gusta hacer una visión completa, personalidad también del niño, que las habilidades sociales, la autoestima, ver todo esto, y aparte pues vemos el tema de la inteligencia y la creatividad, ¿de acuerdo? También depende de alguna manera de las comunidades, se piden pues otro tipo de pruebas, ¿vale? Pues por ejemplo en Andalucía sabéis que se utilizan las pruebas de actitudes, ¿no? Como el BADIG, ¿vale? Pues también depende un poquito, nos adaptamos también nosotros un poquito a las comunidades, ¿vale? Pero vamos, generalmente las valoraciones tampoco se tardan mucho en hacer, el coste es asumible perfectamente para la mayoría de las familias, ¿vale? Y se sale de dudas. Y a partir de ahí con ese informe ya se van al colegio, y si en el colegio no hacen caso, yo lo que digo es lo siguiente: inspección educativa. No hay que tenerle ningún miedo a los inspectores, ¿eh? Que no. La mayoría, salvo contadas de tiempo, la mayoría son gente muy razonable, que escucha mucho y que soluciona problemas. La mayoría, no todos. Sí. Por eso, salvo excepciones, que me los he encontrado algunos, pero salvo excepciones, suelen ser gente muy razonable y comprensiva. Si con el inspector no se consigue nada, yo siempre recomiendo ir más arriba. Porque lo que no puede hacer un padre con un niño con altas capacidades es resignarse a que su hijo no le den la atención debida, y luego cuando llegue la adolescencia y empiece a tener problemas, que la culpa sea del niño o de los padres. Y el colegio se lave las manos, ¿vale? Ya hemos hablado del proceso, detección, etcétera. Ahora, hablando de los apoyos, la adaptación específica, educación adaptada, además, ¿qué estrategias son las más adecuadas en la escuela y fuera de la escuela para ayudar a estos niños? Que cuando son pequeños, como hemos dicho, son niños, pero que también están presentes en la adolescencia adulta. ¿Cómo manejamos este tipo de situaciones a grandes rasgos? Bueno, en la escuela, para mí la mejor solución, desde luego, es el enriquecimiento curricular, pero para conseguir la flexibilización de curso, ¿vale? Yo creo que cualquier niño que tenga altas capacidades había que plantearse subirle 1 o 2 años, no al mismo tiempo, pero sí a lo mejor el infantil o el primer curso de primaria que le suban 1 año, y luego cuando está en cuarto y quinto que le suban otro año. Si el niño es muy, muy inteligente, como niños que me llegan a mí con un CI de 140, ¿vale? También hay que plantearse luego en la adolescencia subirlos otro curso, ¿de acuerdo? Eso antes era muy normal. Yo con 16 años entré en la universidad y era muy normal que fuera así. Ahora parece que es un drama que un niño le suban de curso, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista educativo es adaptarse a las necesidades del niño. O sea, si el niño tiene 6 años, pero tiene una cabeza de 8, sabe leer, ya sabe sumar, etcétera, etcétera, y está aprendiendo a multiplicar, pues déjate de tenerlo primero de primaria. Ya hace el primero, ¿verdad? Claro, y pasaba al tercero, porque lo vas a tener aburrido, molestando, desmotivado, etcétera. Entonces, como digo, enriquecimiento y con la idea de que se le pueda acelerar de curso. Para mí esa es la mejor estrategia educativa, ¿vale? En principio. Después es muy interesante también, y nosotros llevamos muchos años hablando de ello, y ya hay muchísimos colegios que lo hacen, es crear dentro del centro escolar el aula abierta de altas capacidades. ¿Qué quiere decir? Que estos niños tengan la oportunidad de reunirse con niños como ellos para hacer algún tipo de actividad, bien dentro del currículum, fuera del currículum. Me da lo mismo. Lo importante es que se conozcan entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, por ejemplo, está el programa de altas capacidades de la Comunidad de Madrid, otros programas que hay también privados, pero también es muy importante que en cualquier colegio, ¿vale?, público o privado, pues tengan alguna actividad para que estos niños puedan estar con otros niños como ellos y tengan la oportunidad de profundizar, pues yo qué sé, si les encantan las matemáticas, en matemáticas o en física, como digo, aula abierta. O si les encanta la cocina, pues la cocina. Que se conocen, reconocen y entienden, que creo que eso es muy importante. Exacto. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que los niños, al estar con niños como ellos,
sean conscientes de que no son bichos raros, sino que hay otros iguales que ellos que tienen también intereses diferentes a los demás. Entonces, esto les ayuda también muchísimo, ¿vale? A integrarse y a sentirse menos extraños. Y ya en el ámbito emocional, yo creo que el apoyo pues suele ser importante desde pequeños, ya. O sea, los padres tienen que estar muy vigilantes sobre el comportamiento del niño y yo recomiendo que se les valore emocionalmente de vez en cuando, porque a lo mejor no tienen ningún problema, pero a lo mejor lo tienen, los padres no son conscientes, ¿vale? Sabéis que 1 de cada 2 niños con altas capacidades sufre acoso escolar, ¿vale? Y sabéis también que un porcentaje altísimo termina con fracaso escolar. No hay que esperar a que las cosas lleguen a dramas, hay que estar pendientes. O sea, el menor indicio de acoso Problemas de escolar... ansiedad, problemas de estrés, todo esto a nivel por dificultades sociales o de otro tipo, pero ese interés, esa vivencia en general de la vida, a veces para ellos es muy estresante. Claro. Entonces, el problema es que cuando los padres ya son conscientes de que pasa algo, el niño a lo mejor ya lleva 2 años fatal y vienen con ansiedad, con depresión, con ideación suicida, nos vienen a nosotros, me imagino, con autolesiones. Hay niños que se encierran, que no van al colegio. Perdona. En algún paciente y no he investigado a fondo en esto. ¿Qué frecuencia, si tienes idea ahí a bote pronto, hay de conductas adictivas en niños con altas capacidades? Porque he tenido algunos casos un poco extremos. A ver, si hablamos de la adicción a los móviles, ¿hablamos de eso o hablamos de otro tipo de sustancias? O sea, no sustancias y sustancias, porque tengo algunos que la adicción a las sustancias es especialmente llamativa. Vale, si hablamos primero de la adicción a los móviles, yo te diría que en este momento, para un niño con altas capacidades, que en el colegio se aburre, que lo está pasando mal, el hecho de que a veces coja el móvil, la tablet o el ordenador y pueda explorar el mundo es la única salida que tiene para poder seguir aprendiendo y sentirse bien. Con lo cual, ya se cuelgan de los móviles, ¿vale? Evidentemente, y se cuelgan del ordenador. Y yo le digo a los padres, tampoco exageres, porque tú también estás todo el día colgada del móvil y del ordenador. O sea, hay también que tener sus medidas, pero también hay que dejarles alguna salida, ¿vale? Con lo cual, yo ahí la adicción la veo pues un poco relativa también, ¿vale? Hombre, evidentemente, cuando el niño está hasta las 3 de la mañana o el adolescente que no duerme jugando, pues evidentemente eso ya no hablamos de una cosa normal, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí te diría que es un poco una salida que tiene. El resto de adicciones, que yo las veo más en adolescentes, ¿vale? Más que en niños, pues para mí son salidas también, son escapatorias que buscan. O sea, al final, si en el colegio me tratan mal, si en casa tengo problemas porque encima estoy suspendiendo y en mi casa me gritan y tenemos conflictos y tenemos problemas, y encuentro un grupo de chicos que lo que hacen es que pues venden porros, que beben y qué tal, pues termino bebiendo o termino fumándome porros y tal. Son huidas, ¿vale? Porque lo que hace es que te encuentras mal contigo mismo y lo que haces es buscar otra salida, ¿vale? Yo esas son las dos que veo. Generalmente estos chicos, cuando reciben la atención adecuada, ¿vale? Generalmente se recuperan y dejan una capacidad de autocontrol en esas situaciones increíble, ¿eh? Es verdad que cuando te dicen lo voy a dejar porque has tomado esa decisión, de repente, ¡pum!, se acabó el problema. Exacto. Y lo dejan. Y de hecho yo tenía adolescentes que estaban fumándose pues 9 porros al día, ¿vale? Vamos, que estaban todo el día absolutamente idos, ¿vale? Y que lo han dejado y que ahora tienen un desarrollo de carrera. También aparecen otros problemas, yo que sé, el TCA, o sea, los problemas con la conducta alimentaria. Al final, cuando tú te encuentras mal contigo mismo, lo que aparecen, claro, un montón de síntomas que el origen que pueden tener es la alta capacidad. O sea, antes hablábamos del TDAH, hablábamos del Asperger, hablábamos del déficit de atención, pero también vemos trastorno negativista desafiante, ¿vale? Comportamientos antisociales. Yo llego a ver hasta síntomas esquizotípicos. O sea, niños que ya no saben dónde están, que creen que se están volviendo locos. O sea, vemos cosas que están los críos con 13, 14 años, con 12, con 15, pues metidos en un bucle que a veces, si no somos capaces de ayudarles a salir, lo que estamos consiguiendo es que terminen con una medicación que no les hace falta y que termina perjudicándoles gravemente. Estoy convencida. Dándole una vuelta al tema y orientándolo ya un poco más al género, enlazando esto con lo que te comentaba al principio del libro, destacar o callar mujeres, o sea, niñas y mujeres con altas capacidades, este aborda un tema muy específico, ¿no? Mujeres, altas capacidades,
por lo que has contado, tengo ya una idea, pero ¿qué te llevó a centrarte en este tema para este libro? ¿Vale? De la maldición de la inteligencia a destacar o callar. Me parece que hay como cierta continuidad en la sensación de riesgo, ¿no? Entre comillas. A ver, el tema es que en las mujeres es totalmente distinto en general, ¿vale? Hombre, a mí lo que me llamó la atención es cuando veo mis estadísticas, y de esto te hablo de los 20 años que llevo trabajando, ¿vale?, con personas, es ver que todos los años me venían pues 3 niñas por cada 7 niños, ¿vale? Y esto es algo que se ha ido manteniendo más o menos en el tiempo. Bueno, a lo mejor ahora son 4 por 6, ¿vale? Entonces, al final te pones a investigar en ello. Es cierto que las niñas vienen menos a la clínica, ¿por qué? Porque se adaptan mejor al aula, disimulan más. De hecho, es súper frecuente que vengan los padres con el niño y la niña que tiene 12 años no la han traído ni la van a traer, ¿vale? Porque a la niña le va bien. Y la niña, al final, si la valoras, es más inteligente que el niño. Entonces, las niñas... Está allí calladita para no dar la nota, ¿verdad? Exacto. E incluso si hace falta, tampoco destacamos mucho con las notas porque no queremos. Yo personalmente lo he vivido también. Yo dejé de sacar matrícula de honor a propósito cuando estaba en bachillerato. O sea, a propósito. Yo no quería destacar. O sea, empecé a sacar 6 y 7 y los profesores enfadadísimos conmigo, pero era aposta porque yo no quería destacar, ¿vale? Y esto lo veo en el colectivo, en las mujeres lo veo. Pero luego cuando ves también el tema profesional, también lo he vivido, pero también lo veo, ¿vale? En todas las investigaciones que hemos hecho en el libro, para que tenga interés en leerlo, ¿vale? Las mujeres, hombres que tengan interés en verlo, verá que se basa en un montón de investigaciones a nivel internacional. O sea, no solamente es nuestra experiencia en la clínica, sino que es bastante más amplio. Y entonces las mujeres también tienen problemas a la hora de destacar en la profesión, de destacar en la adolescencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque no mola lo de ser muy inteligente con los chicos, con perdón. Los chicos lo llevan mal, ¿vale? Luego las chicas también solemos tener la autoestima más baja. O sea, nos solemos creer menos inteligentes de lo que realmente somos. Hay una extravaganza. Y los hombres al revés. Los hombres al revés, nos venimos Exacto, exacto. Con lo cual, pues es curioso, ¿no? Y esto se da también luego en el mundo de la empresa. No me siento capaz y por lo tanto no aspiro a los puestos, ¿de acuerdo? Y luego está pues el famoso tema de la conciliación, que también hace que las mujeres pues renuncien, ¿no? En muchos casos a destacar, ¿no? Y entonces al final pues prefieren tener una buena familia, la pareja. No le voy a decir a mi marido que es tonto y lo que está diciendo es una gilipollez, con perdón por la palabra, porque quiero que haya paz en la familia, ¿vale? Entonces siempre estamos así, que se puede llevar bien y estar de acuerdo, bueno, pero siempre estamos así. Mira, a mí me dio un gran consejo una mujer del mundo de la moda, ¿vale? Muy famosa en el mundo de la zapatería, ¿vale? Española, que tiene su buena colección, muy amiga, y un día me dijo: Carmen, tú con los hombres es imposible que te lleves bien, porque es que no te dejas llevar. No te dejas llevar. Le dicen la verdad, eso no mola. No te dejas llevar. Entonces, si te quieres llevar bien con los hombres, tienes que dejarte llevar, claro, pero claro, cuando uno ve que se están equivocando de camino, que no es por ahí, que yo no estoy viendo que es por allí, pues claro, muchas veces te callas, otras veces ya al final destacas, claro. Se puede, dices, no. Claro. Y si es en el mundo de la empresa, ¿qué pasa? Pues que aún el otro día estaba hablando con una paciente que tiene un puesto muy importante en la Comunidad Económica Europea. Dice que el primer día que llegó su nuevo jefe, preguntó que qué creían que podía mejorar, levantó la mano, dijo 4 cosas y desde entonces la ha puesto en la cruz. Entonces ya no habla, porque es que te ponen una cruz. Claro, si dices lo que piensas. Preguntó por compromiso, no porque quisiera saber. Exactamente. Entonces es complicado. No, te lo tienes que plantear con calma, sobre todo las mujeres. Afortunadamente creo que está cambiando el tema. Y claro, yo también tengo en cuenta que hablo desde un punto de vista de los últimos 30, 40 años, que es donde se ha desarrollado mi vida profesional, ¿vale? Y ahora mismo yo creo que las cosas son bastante diferentes. Pero todavía las chicas siguen renunciando a tener un puesto de trabajo importante y a viajar, etcétera, por la familia. Y planteando ya una perspectiva de futuro, ¿cuáles son los próximos pasos a nivel de apoyo, ayuda, investigación que nos tenemos que plantear, que se están dando o que se deberían dar desde tu perspectiva en el mundo de las altas capacidades? Bueno, yo tengo varias ideas en la mente, ¿vale? Desde luego lo que hay que conseguir es que en los colegios esto se convierta en una obligación. A ver, la ley de educación dice
que estos niños tienen necesidades especiales, bueno, o atención educativa diferente. La ley, ¿vale?, lo lleva a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas crean una normativa. Esa normativa luego se va al director del colegio, ¿vale? Y luego delega en el orientador y en el profesor. Pero al final no se hace. O sea, hay una ley que se está incumpliendo sistemáticamente y no se hace. Yo creo que tendría que abundarse más y tendría que decirse los profesores tienen la obligación, los colegios tienen la obligación de detectar las necesidades especiales de los alumnos y entre ellos los de las altas capacidades también. Yo creo que ese sería el paso. Y eso tendría que ser una medida legislativa. No, es que yo no me he dado cuenta. Perdóname, ¿has hecho tus labores? O sea, es tan complicado pasar un screening a los niños a los 4 años, a los 6 años, a los 8 años. Un screening por aula es tan complicado. No es complicado, o sea, lleva menos de media hora de trabajo. Y además ahora mismo con los sistemas informáticos que tienen los colegios prácticamente se puede hacer sobre la marcha. Yo creo que ese es el siguiente paso, que se convierta en algo normal y que se facilite el que estos niños tengan la atención educativa diferente. Que en todos los colegios haya aulas especiales para estos niños y a nivel nacional que haya colegios especiales también para aquellos niños que lo necesiten. Porque en otros países lo hay. Fijaros, por ejemplo, que en México pues tenemos un centro especial de altas capacidades que es público, ¿vale? En los países de Europa hay cantidad de centros educativos públicos y privados que son especiales para estos alumnos. Entonces, ese sería el siguiente paso. Corrígeme si me equivoco. ¿En Alemania distribuyen a los alumnos en niveles dentro del mismo curso para facilitar este tipo de adaptación específica a chicos con altas capacidades? Por lo que yo tengo entendido, hay procesos de selección, ¿vale?, que ya llevan a los niños por currículos diferentes en función de su capacidad, ¿vale? Y en China, por ejemplo, lo hacen ya desde la infancia prácticamente, ¿vale? Pero además en China es una cosa que ya viene de toda la vida, de alguna manera, porque ya de alguna manera siempre se escogía a los funcionarios del imperio entre los más inteligentes. Los más capacitados, sí. Exactamente, con lo cual al final lo que pasa es que hay una política mal entendida que parece que lo que se hace es segregar. Y no estamos hablando de segregar, estamos hablando de darle a cada uno la educación que necesita. Entonces, lo que no podemos pretender, que es lo que se pretende en este país, yo estoy totalmente en contra de cómo se hace, es meter en la misma aula, porque tiene 6 años, a un niño con un déficit importante y a un niño con una capacidad extraordinaria, porque lo que estamos haciendo es que el primero está mal y el segundo está mal. Entonces, te lo digo porque además lo he vivido. Por desgracia o por suerte, tengo una nieta con discapacidad y una nieta con alta capacidad. Y han estado en el aula normal. Y no puede ser. Afortunadamente, la nieta con discapacidad está en un centro especial por sanidad, no por educación. Ojo, la lleva por sanidad, afortunadamente. La mayor nunca recibió ningún tipo de atención especial y ahí va, pues, sin molestar, sin estudiar y con el mínimo esfuerzo, ¿vale? Porque no se hace caso a este tema. Entonces, yo creo que estamos perdiendo muchísimo talento. Luego nos faltan ingenieros, nos faltan informáticos, nos faltan físicos, nos faltan gente de alguna manera que se dedica ahora mismo a todos los temas de Big Data y los tenemos que traer de fuera, porque aquí no hay, nos faltan médicos. Después, mira, ayer precisamente tenía en la consulta una familia en la que el padre era topógrafo y decía la madre, no, el hijo, ¿no?, que venía por la déficit de atención y quiere estudiar topografía y demás, y dice, pero tenemos un problema, que es una profesión. Digo, pero han cerrado, había 2 escuelas de ingeniería de topografía que estaban en no sé dónde y han cerrado una de ellas por falta de demanda. Digo, pero si la topografía es un puesto de alta demanda laboral, dice, sí, pero no de demanda de estudio. O sea, esto es un absurdo que no se está focalizando en la necesidad posterior de salida laboral, sino en si demanda o no de esa actividad académica como tal. Pero bueno, como dices tú, vivimos en el mundo, en el país en el que vivimos y con las circunstancias que vivimos. Para terminar con una perspectiva un poco más personal, hay 5 preguntas que le hago a todas las personas que pasan por el podcast y por la entrevista, que se responden de forma muy sencilla. Si me lo quieres explicar después, me dices el por qué. ¿Café o té? Té. ¿Mar o montaña? Me gusta el mar. ¿Lectura o deporte? Lectura. ¿Por qué te ríes? Porque lo del deporte no va conmigo. ¿Comida favorita? Y gracias. Perdona, ¿comida favorita? ¿Comida favorita? Ay,
la paella. Lo que pasa es que no la puedo comer, pero me encanta. ¿Por qué? No puedes. ¿Eres intolerante? No va. Como se dice, problemas con el gluten y con todas estas cosas. Pero vamos, la paella. Último, anécdota más divertida en familia que te acuerdes. Bueno, yo me río mucho con mis nietas, ¿vale? Y con sus palabras. Te puedo contar la última, ¿vale? Si quieres. Y es con mi nieta viendo el Castillo de los Templarios en Ponferrada, ¿vale? Que está un poquito estropeado. Y entonces su comentario fue: el castillo está degenerado, ¿vale? Degenerado. Y luego cuando íbamos a bajar, dice, ahora vamos a ir a las partes bajas del castillo. Con lo cual yo me río mucho en familia con mis nietas, me río todos los días. Porque hay otras más divertidas, pero no las puedo contar. Tienen una inocencia los pequeñines, ¿verdad? Tienen una inocencia que es algo tremenda. Me río muchísimo con ellos. Carmen, muchas gracias por esta información, por tu participación, por tu tiempo. Creo que tenemos que seguir haciendo esta labor de divulgación, de formación, de atención. Hay mucha gente que lo necesita, mucha gente perdidísima, y cuando escuchan esta información muchas veces ven la luz y ven las cosas mucho más claras. Así que gracias por tu dedicación. Espero seguir contando contigo y a tu disposición para cualquier tema que nos pueda surgir en este área. Y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Lo hago encantada, como sabes, porque cuanto más niños de altas capacidades tengamos en este país, detectados, formados, educados y que puedan llegar a ser grandes profesionales, mucho mejor nos irá a todos como país. Muchas gracias, también a vosotros. Un abrazo. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast, o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.